En este vídeo vamos a empezar a estudiar el concepto de presión. Presión es una magnetad física que relaciona la fuerza ejercida respecto a la superficie sobre la que se ejerce la fuerza. Con sus símbolos, presión P mayúscula, F para fuerza, S para superficie. Esa será la fórmula que utilizaremos en todos los problemas de presión. Unidades. Pues en el sistema internacional la fuerza tiene que estar en newton. La superficie tiene que estar en metros cuadrados. Y la presión la vamos a obtener en pascales. La unidad que más vais a cambiar va a ser la de superficie. Es frecuente que en ejercicios pues aparezca centímetro cuadrado, milímetro cuadrado, decámetro cuadrado. Luego cuidado con ese cambio de unidades de superficie. La fuerza que se ejerce sobre una superficie puede ser una fuerza aplicada pues para empujar un coche, para darle para aplastar un objeto, pero en muchos casos la fuerza que se va a ejercer es el peso. Por lo tanto, tenemos que repasar la fórmula que ya hemos visto en temas anteriores: peso igual a masa por gravedad. Y en ese caso, el peso coincide con la fuerza aplicada, por ejemplo, una caja que tenemos apoyada en el suelo o una persona que está de pie sobre el suelo. La fuerza ejercida sobre el suelo en este caso es el peso y es la fuerza que tenemos que utilizar en esta fórmula. Los primeros ejercicios que vamos a ver, que son los que estáis viendo aquí en pantalla, son cuestiones un poco de razonamiento o de justificación. El ejercicio 1 que estamos viendo aquí me dice que observe los dibujos de estos prismas en la acera. Los tenemos aquí, los vamos a ampliar un poco. Y vemos que hay distintas huellas más profundas. Esta de aquí es la más profunda. Vemos que se ha hundido más en la arcilla. Esta es un poquito menos profunda y esta menos profunda. Luego, no son igual de profundas. Hay unas más profundas y otras menos. ¿A qué se debe? Se debe a la presión ejercida sobre la arena o sobre una arcilla blanda, sobre barro. Esa profundidad que percibimos está relacionado con la presión que se está ejerciendo sobre el suelo. Es el mismo objeto, este de aquí, pero apoyado sobre distintas caras. La misma fuerza, el mismo peso, si yo lo apoyo sobre esta cara es mucho mayor, por lo tanto, si la superficie es mayor, como está en el denominador, la presión es menor. Por eso esta es la menor presión y la huella menos profunda. Si yo lo apoyo por esta cara, esta que estoy marcando ahora de rojo, esta es la superficie, este rectángulo. Es bastante más pequeño que la que estáis visualizando de color negro. Al sustituir esta superficie, que es más pequeña, la presión es algo mayor. Por lo tanto, esta huella es un poco más profunda que la anterior porque la presión es algo mayor. Y si nos vamos a la tercera cara, que sería esta de aquí, la que estáis viendo ahora de azul, esa es la cara más pequeña de este ladrillo, de este prisma. Como la superficie es la más pequeña, al dividir entre el número más pequeño, la presión me va a dar la más grande. Esa presión mayor hace que la huella sea más profunda, que sea la huella mayor. Luego, la misma fuerza ejercida al variar la superficie varía la presión, de forma inversamente proporcional. A mayor superficie, menor presión. Y menor presión va a implicar que en este experimento la huella sea menos profunda. En el ejercicio 2, en este caso nos habla de un cuchillo y lo que vamos a intentar es
partir una manzana. Lo estamos viendo aquí partiendo una manzana. Esa facilidad o ese efecto para poder partir la manzana atravesándola está relacionado con la presión. Tenemos dos situaciones, un cuchillo afilado y un cuchillo romo. Un cuchillo afilado, el filo, es una cosa muy, muy finita. Si yo tengo un cuchillo ya gastado que no esté perfectamente afilado, el borde ya no es tan fino, es un poquito más grueso. O el lado contrario del cuchillo es un poco más grueso. Si nosotros hacemos la misma fuerza para partir esa manzana sobre una superficie más grande, como la superficie está en el denominador, la presión es más pequeña. Por lo tanto, es más difícil partir o atravesar esa manzana. Con un cuchillo afilado, el segundo dibujo que tenéis, de las dos líneas, de los dos perfiles, esa superficie de un cuchillo afilado es muy, muy pequeña. Por lo tanto, ejerciendo la misma fuerza, la presión aumenta y por eso es más fácil partir la manzana. En el tercer ejercicio nos habla de un clavo. Pues evidentemente todo el mundo para clavar un clavo pone la punta y ya le da con el martillo. Al darle con el martillo, eso representa la fuerza que estamos ejerciendo sobre el clavo. Si lo ponemos en la punta, la superficie sobre la que ejercemos la fuerza es muy, muy pequeña. Si damos la misma fuerza sobre la cabeza, pues esa superficie sobre la que se ejerce la fuerza ha aumentado. Al aumentar la superficie, la presión es menor y por lo tanto entra con mucha más dificultad sobre la madera o no entra, ¿vale? Porque en ese caso la superficie es mucho más grande. Continuamos ahora con el ejercicio 6. Es un ejercicio de razonar. Dice, responde verdadero o falso y justifica tu respuesta. Apartado A. Un cuchillo afilado corta mejor que uno romo porque en el filo del cuchillo afilado la presión es menor que en el cuchillo romo. Lo hemos visto antes con un dibujo, lo hemos razonado. Vamos ahora a pensar lo que nos dice aquí. Cuchillo afilado corta mejor que uno romo. El cuchillo afilado corta mejor. Sí, hasta ahí bien. Porque en el filo del cuchillo afilado la presión es menor que en el cuchillo romo. Falso. La presión es mayor. Luego tendríamos que decir que ese apartado es falso. Porque la presión es mayor, no menor. Esa palabra está mal. La presión es mayor. Menor superficie, mayor presión. Apartado B. El efecto de una misma fuerza depende del tamaño de la superficie sobre la que actúa. Verdadero. Una presión relaciona la fuerza ejercida sobre la superficie sobre la que actúa. Por lo tanto, depende de los dos factores. Verdadero. Apartado C. Para una misma fuerza, la presión es mayor cuanto mayor es el área de la superficie sobre la que se ejerce. Presión mayor para mayor área. Falso. Porque presión es fuerza partido superficie. Mayor presión implica menor superficie, porque son magnitudes inversamente proporcionales. Si la fuerza, el numerador, permanece constante. Por lo tanto, falso. Mayor presión implica menor área sobre la que se ejerce la fuerza. Tenemos aquí otro ejercicio de razonar, que sería el ejercicio 4 de la página 224. Tenemos aquí una maleta y me dice que en qué posición es mayor la presión de la maleta sobre el suelo. Si yo tengo un objeto sobre el suelo, la presión que hace es igual a la fuerza ejercida sobre la superficie que se ejerce. En este caso, una maleta apoyada sobre el suelo
la fuerza que hace es su peso. Luego el peso de la maleta, en este caso y en este caso, es el mismo porque es la misma maleta. Sería esa fuerza ejercida sobre el suelo. ¿Qué es lo que cambia en las tres situaciones? La superficie. Si suponemos que la superficie de apoyo de esa maleta pues son rectángulos, más o menos, aunque los bordes sean redondeados, pero aproximadamente A por B. Entonces, en la situación A, la maleta, esta de aquí, está apoyada sobre esta cara. Y ese rectángulo sería este lado, 1 metro, por ese lado 0,5. Luego la superficie en el caso A sería 1 metro por 0,5. Como no hay que resolverlo, pues simplemente sería ese número. En el caso B está apoyada sobre este rectángulo que visualizaríamos ahí o lo vemos en la parte de arriba. En este caso sería este lado, que es 1 metro, y este lado, que son 0,2. Luego la superficie B sería 1 metro por 0,2. Y ya simplemente por el dibujo, pues vemos que ese rectángulo es bastante más pequeño que el de la situación A. En el C hemos puesto así la maleta y la superficie sobre la que se apoya sería este rectángulo, o lo visualizáis aquí arriba, sería ese. Y este rectángulo es el más pequeñito de los tres. Tiene este lado, que este lado es 0,5 y este pequeñito 0,2, por lo tanto sería 0,5 por 0,2. No necesitamos los valores exactos, pero sí que la superficie A es la mayor. Por lo tanto, si en la situación A la superficie es la mayor, la presión es la menor. Por lo tanto, podríamos decir que la menor presión está en la situación A porque la superficie sobre la que se ejerce la fuerza es la mayor. Y la presión menor sería en este caso. ¿Por qué? Porque la superficie sobre la que se apoya la maleta es la más pequeña. Lo teníamos aquí con números. Luego a menor superficie la presión es la mayor. Con estos primeros ejercicios hemos relacionado de forma cualitativa los conceptos de presión, fuerza ejercida y superficie sobre la que se ejerce. Pasamos a hacer problemas numéricos. Ejercicio 1 de la página 224 dice: calcula la presión que ejerce cada uno de estos prismas sobre el suelo. Y nos da 3 prismas en los que aparece una fuerza que es la del peso de cada uno de esos prismas sobre el suelo y la superficie de apoyo. Las 3 fuerzas nos las da en Newton, que es la unidad del sistema internacional, y las 3 superficies nos las da en metros cuadrados, que es la unidad del sistema internacional. Si empezamos en los 3 casos, tenemos que aplicar lo mismo: presión igual a fuerza partido superficie. Si yo me voy al prisma A, la presión de ese prisma sería 200 newtons partido la superficie de apoyo, que es 4. Y eso me da 50 pascales. Si yo me voy al prisma B, al de color verde, la presión que ejerce sobre el suelo será su peso, que es lo mismo, 200, en el A y en el B tenemos la misma fuerza, pero la superficie ahora es 2, la superficie es la mitad, pues la presión 200 entre 2, 100 pascales. El C, el de color azul, tiene una fuerza sobre el suelo, el peso será 400 newton y la superficie de apoyo 2 metros cuadrados. Por lo tanto me da 200 pascales. Esa sería la presión A, B y C. Dice que relacionemos la proporcionalidad entre la presión, la fuerza y la superficie. Si comparamos el caso A y B, vemos que la fuerza es la misma, 200, pero la superficie disminuye a la mitad. La presión aumenta al doble.
Luego la presión y la superficie son inversamente proporcionales. Si comparamos B y C, la superficie de apoyo es la misma, pero ha pasado de una fuerza de 200 a 400. Es decir, la fuerza aumenta al doble y la presión también aumenta al doble. Presión y fuerza ejercida son directamente proporcionales. El ejercicio 10 de la página 209 nos dice que el tamaño de la punta de un clavo es de 0,1 milímetros cuadrados. Con un martillo se golpea el clavo con una fuerza de 100 newton. Calcula la presión que hace el clavo sobre un bloque de madera. Los datos que nos plantea el ejercicio es la superficie de la punta del clavo, 0,1 milímetro cuadrado. Si yo quiero clavar ese clavo sobre un bloque de madera y lo golpeo ejerciendo una fuerza de 150 newton, me pide que calcule la presión. Luego la presión relacionará la fuerza ejercida sobre el clavo, sobre la punta del clavo que quiere atravesar un bloque de madera, y su superficie sobre la que actúa esa fuerza será de 0,1 milímetro cuadrado. La fuerza está en el sistema internacional, la superficie no, porque está en milímetro cuadrado. Para pasar a metro cuadrado tendría que dividir entre 1.000.000 o 10 elevado a 6, que sería multiplicar por 10 elevado a menos 6. Y escrito eso correctamente sería 1 por 10 elevado a menos 7 metro cuadrado. La fórmula que relaciona esas tres magnitudes sería presión igual a fuerza partido por superficie. Por lo tanto, la fuerza ejercida 150, la superficie 1 por 10 elevado a menos 7, y eso será 1,5 por 10 elevado a 9 pascales. El ejercicio 7 de esa misma página nos dice que tenemos un prisma rectangular de 30, 20 y 40 centímetros. Esas serían las tres dimensiones del prisma rectangular. Si nosotros, sería como una caja de zapatos, sería, bueno, una cosa así. Y las dimensiones serían 40 esta, 30 esta y 20 esa de ahí. Pesa 100 newton. Calcula la presión ejercida sobre cada una de las caras. Según lo estamos viendo ahora mismo dibujado, la cara sobre la que se apoya sería este rectángulo, que sería este lado por ese lado. Por lo tanto, si nosotros consideramos esa situación A, la superficie de apoyo, en los tres casos, al ser un rectángulo, yo voy a multiplicar A por B, lado por lado. En ese caso sería 40, podemos multiplicar 40 por 30, que me daría eso en centímetro cuadrado. Como lo necesito en metro cuadrado, sería 0,12 metro cuadrado. O podíais haberlo pasado al principio. La presión, en ese caso, sería la fuerza sobre la superficie que acabamos de calcular. Y la presión ejercida será 0, no, la fuerza es 100, a ver si puedo borrar esto. La fuerza sería 100 newton entre 0,12. Y eso me da 833,33 newton. Si yo ahora supongo otra posición, suponemos que lo apoyamos en esta cara, en la que estoy ahora marcando de rojo. Esa cara es otro rectángulo que tiene 40 por este trocito que hemos dicho que era 20. Por lo tanto, la situación B, vamos a llamarle, la superficie sería A por B, B, mejor dicho. Y esa
superficie, ese área, será 40 por 20, que serán 800 centímetros cuadrados, y en metros cuadrados 0,08 metro cuadrado. Y en este caso, la presión ejercida sobre la cara B será la fuerza partido la superficie. Y en este caso será 100 newton partido 0,08. Y eso da 1250. Hemos disminuido, y aquí me acabo de dar cuenta, esta unidad está mal. Esto era 833,33 presión en pascales. Yo me había ido a fuerza. Retomamos lo que iba a decir. Hemos disminuido la fuerza, la superficie y la presión ha aumentado. Si nos vamos a la tercera cara, sería apoyada sobre esta. Y esta tendrá 30 centímetros por 20 centímetros. Luego la cara C, la superficie, vuelve a ser otro rectángulo, pero en este caso las dimensiones son 30 por 20, que son 600 centímetros cuadrados o 0,06 metros cuadrados. La superficie es la menor de las caras. Y la presión, en este caso, será la fuerza ejercida en esa cara. Y la presión en esa cara será la fuerza 100 entre 0,06. Y nos da 1666,67 pascales. Luego, una misma fuerza ejercida sobre las tres caras de ese prisma, a medida que disminuye el área de esa cara, aumenta la presión. Y aquí tenéis los tres cálculos. Nos vamos ahora al ejercicio 8. Nos va a calcular de nuevo la presión que ejerce una fuerza de 100 newton. Tenemos aquí la fuerza de 100 newton. Nos pide calcular la presión en el apartado A sobre una superficie circular de radio 20 centímetros. Luego ahora la fuerza se va a ejercer, bueno, vamos a suponer que eso es un círculo bien hecho, y me da el radio. Como para la presión necesito relacionar la fuerza ejercida en la superficie sobre la que se ejerce, en este caso esa superficie, al ser un círculo, pi por el radio al cuadrado. Debemos recordar o memorizar esta superficie del círculo. Tenemos el radio, solo que lo tenemos en centímetros. Pues si lo pasamos ahora, ya nos da directamente la superficie en metros. Y eso nos da 0,126, vamos a coger, metros cuadrados. Pues si ya tengo la superficie, la presión será la fuerza ejercida en esa superficie. Y será 100 entre ese valor, y eso me da 795,78 pascales. El apartado B tenemos la misma fuerza, solo que ahora está aplicada a un área cuadrada de 20 centímetros. Luego ahora la fuerza se ejerce sobre esto, sobre un cuadrado. 20 centímetros, en el sistema internacional 0,2, y ahora la superficie de un cuadrado lado por lado. En ejercicios anteriores hemos calculado la superficie del rectángulo y en este del círculo y del cuadrado. Para este tema hay que recordar estas tres fórmulas matemáticas. 0,2 por 0,2, que es 0,04 metros cuadrados. En la presión
será la fuerza ejercida en esta superficie. La fuerza no ha cambiado, sigue siendo 100 newton y la superficie 0,04. Por lo tanto, 100 entre me da 2500 pascales. Pues tenemos aquí los dos apartados de este ejercicio, el A y el B. Ejercicio 9. Dice, un esquiador que pesa 100 newton participa en una competición y se desliza sobre la nieve con unos esquís de 1200 centímetros de superficie, cuadrados de superficie cada uno. Luego el esquiador pesa 800 newton. Pues ese peso será la fuerza que está haciendo sobre el suelo. En este caso lleva unos esquís y esa es la superficie de cada esquí. Por lo tanto, tenemos 1200 centímetros cuadrados cada esquí. La presión que ejerce sobre la nieve será la fuerza ejercida sobre la superficie en la que se ejerce esa fuerza, que en este caso es el peso, por lo tanto sería la superficie de apoyo de ese esquiador. La superficie la tenemos en centímetros cuadrados, por lo tanto la tenemos que pasar a metros cuadrados. Además, esa es la superficie de un esquí, por lo tanto la fuerza se va a ejercer en dos esquís, no nos ha dicho lo contrario. Por lo tanto, la superficie sobre la que se ejerce en metros, sobre la que se ejerce la fuerza será 0,24 metros cuadrados. La presión será la relación entre la fuerza ejercida y la superficie y será el peso del esquiador entre la superficie de apoyo. Y ese valor es 3.333, me he comido un 3,3 pascales. 3.333,33 pascales. Dice el apartado B, un espectador del mismo peso que el esquiador contempla el descenso calzado con unas botas cuyas plantas tienen una superficie de 110 centímetros cuadrados cada uno. Luego ahora tenemos un espectador del mismo peso. Luego la fuerza, vamos a ver si nos cabe aquí, la fuerza ejercida es 800 newton. Solo que ahora este espectador tiene unas botas y la superficie de las botas es 110 centímetros cuadrados cada una, lo vuelve a expresar aquí, cada una. Lo tenemos en centímetros cuadrados, tenemos que pasarlo a metro cuadrado y además la superficie sobre la que se ejercerá la fuerza son dos botas, 0,022 metros cuadrados. Si dividimos o relacionamos la fuerza ejercida entre la superficie que se ejerce, volvemos a calcular la presión para el espectador. 800 newton entre 0,022. Y en este caso la presión es 36.363,63 pascales. Luego la presión del espectador es bastante mayor que la del esquiador. Se hundirá más en la nieve el espectador. El apartado C justo nos pedía eso. ¿Quién se hunde con más facilidad en la nieve? Pues se hunde con más facilidad en la nieve el espectador, porque la presión sobre la nieve es mayor. Si nos ponemos unas raquetas, las raquetas tendrán más superficie aún. Por lo tanto, a mayor superficie, la presión sobre la nieve será menor y nos hundiremos menos. Pasamos a corregir el ejercicio 2 de la página 224. En este caso estamos viendo aquí
3 objetos, una maleta, una pulidora y una piedra apoyadas sobre un suelo. Y nos da de cada objeto, estamos viendo la masa y en este caso está poniendo una A mayúscula, que bueno, nosotros estamos trabajando con la letra S. Ha puesto A de área, que sería equivalente a la S de superficie. Nos está dando la superficie sobre la que se apoya. En este caso tenemos que calcular, que no lo estamos viendo, la presión. Para calcular la presión necesitamos calcular la fuerza que se ejerce sobre el pavimento. Y en este caso la fuerza que se ejerce, fuerza ejercida, es el peso. Pues vamos a calcular el peso de los 3 objetos. Peso es igual a masa por gravedad. Si lo calculamos para la maleta, pues el peso de la maleta será la masa 12 por 9,8 y 12 por 9,8 nos da 117,6 newton. El peso para la pulidora tiene una masa de 20 por 9,8 y eso nos da 196 newton. Y calculo el peso para la piedra, una loseta, tenemos una masa de 25 por 9,8. Y eso da 245 newton. Una vez que tenemos los 3 pesos, tenemos la fuerza que ejercen estos 3 objetos sobre el suelo. Si yo ahora quiero calcular la presión, pues la presión será la fuerza que ejerce cada uno de ellos, su propio peso, entre la superficie de apoyo. La superficie la tenemos en el dibujo, en el enunciado y en el sistema internacional. Por lo tanto, ahora usamos esa fórmula 3 veces. Primero para la maleta, la fuerza ejercida 117,6 y la superficie 0,1. Por lo tanto, me dará 1176 pascales. Si lo hacemos ahora para la... A ver que se nos ha movido. Para la pulidora, pues la presión de la pulidora será su peso 196 entre 0,2 y eso hace una presión de 980 pascales. Y finalmente la presión que ejerce la piedra sobre el suelo será su peso entre la superficie, que es 0,3, y 245 entre 0,3 nos da 816,67 pascales. Pues aquí tenéis este ejercicio en el que calculamos, a ver si lo veis entero. Primeramente la fuerza ejercida, el peso y en un segundo paso la presión de los 3 objetos. Pasamos al ejercicio número 6. Dice, indica cuáles de las siguientes relaciones son correctas. Para una superficie dada, la presión es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Para una presión dada, la fuerza aplicada es inversamente proporcional a la superficie. Para una fuerza dada, la presión es inversamente proporcional a la superficie. Las 3 son frases en las que relacionan estas 3 magnitudes a través de esa fórmula. Presión igual a fuerza partido superficie. Llevamos varios ejercicios aplicándola de manera numérica y hemos visto un poco esas relaciones. Vamos a ver ahora cada una de esas frases si coincide con la relación de esa fórmula que estáis viendo. Dice el A. Para una superficie dada, es decir, el valor de S, este que estamos viendo aquí,
es una superficie dada. O yo me imagino un objeto con una determinada superficie. La presión es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Es decir, a mayor fuerza, mayor presión, a menor fuerza, menor presión. Esa frase es correcta porque entre presión y fuerza hay una relación directa. Si la fuerza es mayor, la presión va a ser mayor o al contrario. Si la fuerza es menor, la presión es menor. Por lo tanto, la respuesta A es verdadera. O la frase A. Nos vamos a la B. Para una presión dada, es decir, una presión concreta, nos imaginamos de un objeto sobre el suelo. La fuerza aplicada, es inversamente proporcional a la superficie. Quiere decir que si la fuerza es menor, la superficie sobre la que se ejerce es menor. Y en ese caso, tiene que ser una presión concreta. Pues eso no es correcto, porque creo que antes lo he dicho mal. Inversamente sería menor fuerza, mayor superficie. Lo he dicho al contrario. A ver, vuelvo a empezar la B. Para una presión dada, la fuerza aplicada es inversamente proporcional a la superficie. Según dice el enunciado, al ser inversamente proporcional, menor fuerza implica ejercida sobre mayor superficie. Eso es falso. Para que la presión sea la misma, a menor fuerza, menor superficie. Si yo tengo, o nos podemos imaginar el ladrillo, si yo quiero que todos se hundan lo mismo, es decir, la presión sea la misma, si la fuerza ejercida es menor, la superficie también tiene que ser menor para que al relacionarlos me dé la misma presión. Por lo tanto, esa respuesta es falsa, porque aquí tendría que haber dicho directamente. Tercera situación, para una misma fuerza, pues nos podemos imaginar el mismo peso, por ejemplo, o ejercemos nosotros el mismo golpe con el martillo, la misma fuerza. La presión es inversamente proporcional a la superficie, es decir, menor superficie, mayor presión, verdadera. Esas dos magnitudes son inversamente proporcionales. Entonces lo podemos visualizar por la relación matemática, es decir, mirando la fórmula solamente y la operación matemática, o visualizando una situación, ¿no? La fuerza dada. Yo doy el mismo golpe con el martillo, el empujo igual un cuchillo, el mismo peso sobre el suelo. Cuanto menor es la superficie, la presión es mayor. Esa relación es inversamente proporcional. Por lo tanto, esta frase también es verdadera. Son verdaderas la A y la C y es falsa la B. Ejercicio 7 sobre presión. Dos personas del mismo peso o la misma masa, en este caso se está dando 65 kilogramos, están de pie en un terreno blando. Una de ellas lleva zapatos de tacón fino cuya superficie es de 4 centímetros cuadrados y la otra zapatos de tacón ancho de 30 centímetros cuadrados. Además sabemos que sobre los tacones descansa el 70% del peso de cada persona. Determina la presión que ejerce sobre el suelo los tacones de ambas personas. Y después nos dice que el suelo aguanta un máximo de 5 por 10 elevado a 4 pascales si se deforma o no se deforma el suelo. Pues en este caso tenemos dos personas sobre el suelo. Nos está dando la masa 65 kilogramos. Si yo tengo que calcular la presión, yo necesito saber la fuerza que hacen sobre el suelo. Y en este caso,
la fuerza que hacen sobre el suelo es el peso. Y el peso será masa por gravedad. En este caso, la masa es la misma, por lo tanto, el peso será 65 por 9,8. Y 65 por 9,8 da 637 newton. Dice más adelante que sobre los tacones, que es la superficie sobre la que se van a apoyar, tenemos dos tacones, unos tacones finos, vamos a poner superficie de los tacones finos, que es 4 centímetros cuadrados, y otros tacones anchos, cuya superficie es el 30%, 30 centímetros cuadrados. No tenemos unidades del sistema internacional, por lo tanto esto sería 4 por 10 elevado a menos 4 metros cuadrados, y este sería 3 por 10 elevado a menos 3 metros cuadrados. Pero ese peso dice que no es toda la fuerza que actúa sobre el suelo, sino solamente el 70%. Dice el 70% del peso de cada persona descansa sobre el tacón. Pues yo tengo que hacer el 70% y eso es 70% de 637. Y eso me da 445,9 newton. Será la fuerza sobre los tacones. Solamente el 70% del peso. Pues tenemos ya la fuerza sobre los tacones y la superficie en el sistema internacional, por lo tanto pasamos a calcular la presión. Fuerza partido superficie. Vamos a calcular la presión que ejerce la persona que lleva los tacones finos. La fuerza ejercida 445,9 y la sección 4 por 10 elevado a menos 4. Y eso da 1,11 por 10 elevado a 6 pascales ejerce la persona que lleva tacones finos. Pues repetimos lo mismo para la persona que lleva tacones anchos. La fuerza ejercida es la misma y la superficie 3 por 10 elevado a menos 3. Y en este caso da 1,49 por 10 elevado a 5 pascales. Esa sería la presión ejercida por las dos personas, que sería lo que nos pide en el apartado A. Dice el apartado B, el suelo aguanta 5 por 10 elevado a 4 pascales. ¿Se deforma o no se deforma bajo el peso de estas personas? Pues la presión del suelo hemos dicho que era 5 por 10 elevado a 4. 5 por 10 elevado a 4 pascales. La que lleva tacones finos ejerce 1,1 por 10 elevado a 6, que es mayor, y esta 1,49, que también es mayor. Por lo tanto, tendríamos que decir que las dos presiones ejercidas, las dos, son mayores que la presión que soporta el suelo sin deformarse. Por lo tanto, sí que se deformará el suelo. ¿Vale? Redactarlo entero, yo lo leo. Las presiones que ejerce tanto la persona con tacones finos como la persona con tacones anchos son mayores que la presión máxima que soporta el suelo, que sería 5 por 10 elevado a 4. Luego, como las dos presiones ejercidas son mayores que lo que soporta sin deformarse, sí que se deformará el suelo en los dos casos. Con este ejercicio finalizamos el primer bloque del tema de presión.
Y en este bloque lo que hemos es aplicado el concepto de presión y utilizado tanto de forma razonar, cuestiones y numérico, fuerza igual a presión partido superficie.